Buenos días, maestra. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, aquí andamos. Ya ansiosos por terminar el cuatri. Ya sé. Yo pasándome el taco apenas, ¿verdad? No, yo ni he desayunado. Es que ando con lo de las calificaciones. Me urgen Ajá. las calificaciones. Y ni alcancé todos. No Pues ajusta el tiempo, maestra. no ajusta. Es que estaba esperando, más que nada los de maestría, les hace falta unas tareas. Y los estaba esperando, por eso no hice nada de semana. Y de andarlos esperando. Y Se ahorita le juntó a usted el trabajo. Por ahorita rápido las avienta, 6, 8, 6. Ah, ya la aventó. Al cabo que al cabo Al que- cabo, a mí me pone un 10, ¿eh? Ah. sí, a ver, sí, sí. Sí, es que yo me baso en lo de las tareas y en lo de las preguntas, y ya de ahí ya empiezo a calificar quién sí trabaja, quién no trabaja. Buenos días, maestra. Buenos días, compañeros. Hola, buenos días. Ahora rato les paso sus seises, Ah, caray. ¿Cuál es el 6? ¿Qué es eso? los seises de las tareas. ¿A cuáles son esos? Bendito sea Dios, no he sacado ni uno. No, No pues, los conozco, yo los sé. ¿Tú, nomás Eduardo? nomás el 5, va a decir. Ah, Como decían mis compañeros, no, no conozco el 6 pero sí el 5. Bueno, eso ya de cada quien. la calificación más baja que tengo hasta ahorita es un 98 y todo porque se me olvidó apuntar mis datos. Ya ves, pero conmigo a sacar 6 Ah, también. caray. ¿Con usted? Y ahí ¿Y tienes por una qué? tarea pendiente, Eduardo. Tengo una tarea pendiente, pero si según yo le entregué todas las tareas, maestra. Ahorita checamos, no te preocupes. Ahorita te Muy repruebo. bien. Buenos días, maestra. Hola, Y buenos siempre, días. Sí, y no está. se me olvida porque eh, siempre se Buenos las días. el que te falta es el cuadro sinóptico del 14 de noviembre. ¿Lo tienes ahí en tu computadora? Déjelo checo porque como muchos no los tengo en la computadora, de hecho muchos los hago a mano. De hecho ahorita acabo de hacer uno, mire. Mándamelo por WhatsApp. Mándame la Sí, foto. nada más déjelo reviso, ¿no? Y Ajá. los tengo porque ya ve que como yo también diario se los entrego hasta el último, el sábado Sí. casi ya casi para Finaliza. cerrar. Este, Bueno, es por pero, trabajo. pero tengo todos mis trabajos, es por mi trabajo, es que sí se me Sí, complica bastante esta entre semana. mándame Pero la ahorita foto, reviso nada más. eso. Sí, no, Sí, me mandas ahorita la lo foto. reviso, maestra, y lo checo a ver si lo tengo en el cuaderno que tengo aquí o el que tengo allá de tomos. Ahorita voy para el otro lado y de tomos se lo mando. Ándale, bien, ahí te quedamos. Que Muy tengas bien. tu 7. Un 7 de calificación, ¿eh? Bueno, ya subió, ya subió. Bueno, chicos, pues ya casi terminamos. Nos quedan 3 temas y ya finalizamos el curso. Espero que de verdad hayan aprendido mucho. ¿Qué tal les pareció lo del cerebro? ¿Qué tal su ejercicio, su tarea? ¿Les gustó o no les gustó su tarea del cerebro? ¿Sí les gustó o no? ¿Están dormidos, chicos? ¿Qué pasó? A ver, A mí sí me gustó, pero hacer el dibujo, escribir no tanto. lo pegas y lo copias y lo pegas. Yo vi el ejemplo de ahí lo hago. Nomás le borras. Sí, es que es un ejercicio personal. Por ahí les faltó algo, chicos, ¿eh? Les voy a poner un punto menos en su cerebro. Les dije que en el hemisferio derecho iban los 5 sentidos. ¿Sí se acuerdan? Qué bueno que me lo dice porque apenas lo voy a enviar. Bueno, y ninguno Yo lo... sí lo puse. Bueno, sí, algunos sí, unos no. Yo dije, no ve, no escucha, no le gusta, no le gustan las chilaquiles, no le gustan las enchiladas. Entonces, ahí, chicos, acuérdense que van los 5 sentidos. Ahí lo agregan después ya, aparte de la... Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema también interesante. Me llamó mucho la atención también a mí. Personalmente, como maestro, nosotros decimos, ¿a poco también eso se debe aprender? Créanme que lo que estamos viendo después de las teorías complementa mucho nuestra manera de ver la percepción propia, primero, y después la percepción de cómo se puede dar una mejor clase, los que dan clases, y también cómo aprender a lidiar también con la forma de enseñar por primera vez. Porque a veces la primera vez nos da vergüenza, nos da miedo,
pero teniendo en cuenta todo lo que estamos aprendiendo, créanme que va a ser mucho más fácil y le va a facilitar la manera de enseñar dentro de una escuela o a sus propios hijos o sus propios alumnos. Hoy vamos a aprender lo que son las inteligencias múltiples por medio de su creador de Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo, entonces yo tiene aquí se viene la historia de él, hoy estamos en una presentación. No, es aquí, esta es la introducción. Históricamente se ha concebido la existencia de una inteligencia única como expresión de la cognición humana. Ya vimos el cognitivismo, ¿se acuerdan que era el proceso de almacenamiento? Cómo guardamos nuestras cositas en nuestro cerebro, los buenos y los malos recuerdos, y algunos se nos olvidan, pero ahí está. Pero siempre se ha considerado desde los griegos que existe una sola inteligencia, que es la mente, que es la cognición. Pero como hemos avanzado constantemente en el tiempo, en las investigaciones educativas y psicológicas, se han percibido y se han dado cuenta que existen diferentes formas de aprender, diferentes formas de entender las cosas. Nosotros en la educación le llamamos estilos de aprendizaje, los métodos, las estrategias, las técnicas, todo tiene un nombre dentro de la educación. Pero también las inteligencias múltiples tienen mucho que ver en ello. Lo dice aquí claramente, la cual era susceptible de cuantificación, o sea, las cualidades propias del ser humano, al ser evaluada por un instrumento cuyos resultados numéricos señalaban la magnitud del desarrollo de la misma cognición. ¿A algunos de ustedes les tocó que en la prepa o en la secundaria les hicieron un examen psicométrico, un examen de habilidades, un examen para determinar en qué áreas son buenos y qué carreras pueden usar o no les tocó a ustedes? Sí les tocó, a ver, analiza. ¿Cómo era ese examen? ¿Te acuerdas? Pues bien del examen no, pero sí me acuerdo que nos hicieron ese tipo de examen para asignarnos el taller al que ya fuera de dibujo, de electrónica, de mecanografía y no recuerdo qué otro, pero sí me acuerdo que nos aplicaron un tipo de examen así. A mí me tocó. Una supuesta habilidad que nos decían que no éramos buenos en eso, pero ahí nos metíamos, ¿no? A mí me tocó también ese examen, pero en la prepa hay un examen que se llama psicométrico de habilidades, de cognición, y ese examen es una maravilla. Son 100 preguntas, se preguntan a veces, como no sé si les tocó el examen de la... ¿No les ha tocado un examen psicológico de la UDG, que fuera casualidad, o normalista, alguien que quería estar en la normal? Que hacen un examen matemático y hay unos se llama psicomotricidad, algo así de habilidades. ¿No les tocó eso, chicos? ¿No recuerdan haber hecho algo psicológico, un examen psicológico? En la prepa creo me aplicaron otro, pero era para optativas. Era para... En la prepa sí, pero optativas. Ese examen, hay uno matemático, pero hay uno que yo recuerdo que hasta me daba risa porque decían, ¿te gusta el fuego? Y yo decía, no, pues sí me gusta, pero pues nada, me va a poner que sí. Como muy mental, muy loquito el examen. ¿Y te gusta jugar con fuego? Y yo, pues no es que sea pirotecnia, ¿verdad? ¿Te gusta ver cómo lanza el fuego? Así cositas. Había ese uno psicológico. Y ese examen determina si tú tienes la habilidad. A mí me tocó en mi licenciatura aplicarlo, no solamente el de habilidades matemáticas, lógica, de redacción, entonces me tocó ese examen. A los educadores, a los psicólogos, en hora que nos toca ese examen, que está medio raro, pero es interesante porque dices, oye, te estás midiendo mentalmente a ver que estás bien, a ver si estás mal mental o no. Y en la prepa nos tocó uno donde nos ponían habilidad de todo tipo, económico, social, psicológico, educativo, de recursos, de política, venía de todo. Y venía, los resultados decían, de acuerdo a lo evaluaban los psicólogos y llegaban con el resultado, decían, mira, esto es tu examen, sacaste tantas preguntas de tal área y esta es la carrera que tú puedes tener habilidades. Por ahí sale, no sé si han visto el programa de Malcolm, ¿se han visto el de Malcolm, el del medio? Que le hacen ese examen y le salen ya muchas respuestas de que puede tener muchas áreas de habilidades. Bueno, esto se pega a lo que es esta pequeña introducción que nos dice aquí. Se hacían anteriormente estas evaluaciones de acuerdo a una habilidad. ¿Cuándo surgen? A partir de los 90, de los 2000, 2010, surgen estos exámenes. De hecho, lo podemos ver en las revistas de moda, que nosotros tenemos tests de inteligencia, algunos tests del amor,
de ciertas cosas, bueno, va de acuerdo a estas inteligencias múltiples. ¿Con qué finalidad hacen este examen? Para que nosotros nos dijeran, mira, Ana Luisa, mira, Moni, mira, Elida, mira, Eduardo, mira, Marcos. Ustedes tienen la habilidad en el área educativa, en el área psicológica. Ahorita vamos a ver después algunos tipos y van a decir, ay, sí es cierto. Y nos dice, tú te vas a dedicar a esto, eres muy bueno en eso. No te metas en lo de economía, no te metas en lo matemático, no. Lo tuyo es eso. Entonces, aquí determinaba, gracias a Howard Gardner, qué habilidades tenemos nosotros para desarrollarnos profesionalmente y a los niños desarrollar estas inteligencias. No obstante, como vimos anteriormente en los hemisferios y en la creatividad, no quiere decir, como les decía, el cerebro tiene todo, pero habilitamos más cosas. Ahora vamos a ver en qué más nos desarrollamos, pero tenemos todas las inteligencias también. En los últimos hallazgos de la psicología cognitiva, que es lo de la mente, los estudios que les decía de esos exámenes, Howard Gardner nos muestra que en realidad tenemos por lo menos 8 inteligencias diferentes. De esas 8 inteligencias, algunas las desarrollamos más, como la musical, como la de la danza, la kinestética se llama. O tenemos la inteligencia intra y la inter, que son los maestros, que son los psicólogos. Lo vamos a ver más adelante, solamente les estoy dando una probadita de lo que van a aprender. Los seres humanos poseemos este espectro, es como, no sé si han escuchado el dicho del cristal con que se mira, que son diferentes colores y de acuerdo al color como lo ves es como vamos a desarrollar las cosas. Haga de cuenta que es lo mismo. Tenemos todo esto en un cristal, solo que brilla más de un lado y brilla más del otro lado, pero está todo junto. A eso se refiere con esto Hannah Gardner. Las diferencias son diferentes por el nivel del desarrollo y configuración que tenemos social. ¿Qué quiere decir? Biológicamente nacemos también como el hemisferio cerebral. Tenemos todo. Pero socialmente, educativamente, familiarmente y laboralmente, desarrollamos como los hemisferios más otros que los que tenemos. Hay personas, por ejemplo, Albert Einstein, hay personas como Nikola Tesla, Luis Pasteur de aquella época, Galileo Galilei, tenemos a Comenes en educación, tenemos a Pestalozzi, en la historia de la educación a Paulo Freire, John Dewey, Carl Rogers, todos esos pedagogos, desde Homero, los griegos históricos, bueno, ellos tenían todas estas inteligencias en conjunto. Porque un maestro, acuérdense, tenemos que tener la habilidad de escuchar, la habilidad de ver, la habilidad de apoyar, la habilidad de enseñar, de la comprensión del tiempo, como lo vamos a ver también más adelante. Entonces, todo tenemos nosotros, pero siempre va a ser por medio de nuestra configuración particular y un nivel de desarrollo propio el que va a determinar biológicamente cuál más se va a dar más arriba y cuál más abajo como empezamos. Pero también el entorno y la cultura tienen que ver mucho en ello. Lo que les decía, a lo mejor laboralmente, yo soy muy buena, a mí me gustan mucho las manualidades, me gusta mucho decorar, me gusta mucho eso, pero laboralmente nunca me ha tocado trabajar en ello. Desarrollé otras habilidades como manejo de máquinas de producción, de galletas, etc. Me tocó saber cómo se hacían las galletas de chocolate y cómo trabajar con ellas. Frente a calidad, y obtuve esa habilidad también, esa inteligencia, que yo nunca me había fijado. Pero también está la de la percepción. Existen. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, nos dice claramente, de manera personal y de manera única. O sea, cada quien va a desarrollar su cerebro, unos lo hicieron en computadora, otros a mano, otros bien bonitos decorados, otros los colorearon, otros con imágenes. Cada quien va a desarrollar su creatividad, pero también las inteligencias tienen mucho que ver. Vamos a ver los orígenes para poder entenderlas y después la próxima clase complementar este conjunto porque es muy extenso. Las palabras de Gardner nos dicen lo siguiente. Mi teoría gustó a unos cuantos psicólogos, desagradó a otros más y la mayoría la ignoró. ¿Por qué? Recuerden que nosotros vimos el conductismo. ¿Se acuerdan del conductismo que era muy cerrado, muy rígido? El cognitivismo es lo que la mente tiene, lo que el cerebro tiene. Se va soltando un poquito, hasta en el constructivismo es cuando se fusiona las tres, un poquito de cada uno. Aquí a Howard Gardner le tocó el gran trabajo de dar estas teorías de inteligencia, porque si ustedes se dan cuenta, la manera de trabajar de cada uno de nosotros es diferente. La manera de realizar actividades es muy diferente.
de hablar es muy diferente, de bailar. Se han visto en las fiestas quien baila muy bien, que ay, esto parece practicante, que no sabe bailar, el que sí sabe bailar, el que canta muy bonito, el que no, el que escribe muy bonito, el que no, el que dibuja, el que pinta, el que hace figuritas muy bonitas y el que no. Kawagami me tocó desafiar al conductismo también, pero él en 1995 todavía teníamos nosotros en todo el mundo y en gran parte, sobre todo en México, lo que era la escuela tradicional, la pedagogía tradicional con el conductismo, que nos tocó a nosotros en aquella época. Lo que el maestro decía es así, y no existía el constructivismo. Sin embargo, él destacó su punto de vista que encontraba y volvió a convencer a muchos grandes teóricos y grandes pedagogos, grandes modelos educativos, de que nosotros tenemos diferente forma de percibir las cosas, vimos las inteligencias, los hemisferios, ahora estamos inteligencias, y que somos diferentes. Inclusive Albert Einstein decía, y se lo dije muchos de nosotros a otros alumnos, le decía a Albert Einstein cuando tenía autismo, es que está tonto, es que está, la palabra de una mujer, no sabe. Y él decía, a ver, estoy enfermo, no estoy tonto, ni tampoco estoy idiota. Y estoy con la palabra que dice eso. La enfermedad es una cosa, pero él desarrolló las inteligencias emocionales. Entonces, ahí es cuando Howard Gardner toma muestra a algo que tiene autismo, pero desarrolló más esa inteligencia. Y dentro del aula nosotros vamos a dar cuenta, en el mismo grupo, quién sabe más, quién explica más, quién participa más. Yo he visto sus trabajos, digo, ay, son sus trabajos, a esta persona le falta subir más. Él no es tanto de dibujo, no es tanto de la escritura, como que esta persona es más de explicar, como que esta persona es más de exponer, como que esta persona sabe más de computación. Esas son las inteligencias, pero va a depender de nuestro desarrollo social, lo voy a repetir. Entonces, él llama la atención por medio de su teoría en el sector educativo. ¿Ustedes han visto los modelos educativos de otros países, chicos? ¿Han tenido la oportunidad de ver videos de YouTube? ¿Cómo trabajan su modelo educativo de ellos? Ana, Elida. ¿No? ¿No? Por ahí les invito a que vean en YouTube un video de los modelos educativos y cómo están nuestros modelos, cómo son modelos de otros países. Y ellos se apegan, ustedes han visto o les ha tocado oír acerca del examen PISA. Ustedes han escuchado acerca del examen PISA, que es a los tipos de prepa, más o menos. La prueba enlace, ahí. Bueno, hacen un examen a nivel mundial para determinar las habilidades y el conocimiento de los alumnos. Los grandes países como por ejemplo Singapur, Finlandia, Inglaterra, Alemania, todos europeos, pero también nos sorprendió mucho que Japón, China y sobre todo Qatar, los Emiratos Árabes, etc., han estado utilizando estas teorías. ¿Por qué las usaron? Vamos a leer un poquito. Esta teoría no fue censurada en su disciplina de origen, pero acogida por un sector de educadores, por lo que pasó a servir de fundamento para nuevas prácticas educativas que revierten en modificaciones del propio perfil profesional del educador. La teoría se legitima a través de la apropiación y del uso, no mediante algún modelo de verificación científica. Las circunstancias educativas y las relacionadas con la psicología que rodeaban el surgimiento de esta propuesta teórica ha llevado a muchos autores a reconocerla como un hecho social con independencia de su exactitud científica. ¿Qué nos quiere decir con esto, chicos? Ay, no le entendí nada. Cada maestro tiene un estilo de enseñanza, así se le llama, una teoría, ya vimos una teoría. A ustedes les falta aprender un poquito más, que lo van a ver más adelante, de otros grandes psicólogos y otros pedagogos. Nosotros ya que aprendimos un poquito más, optamos por agarrar un poco de ellos, que el taller, que el periódico mural, que la práctica en el campo, que el constructivismo, que agarramos un poco de los chicos de maestros. Las inteligencias múltiples me sirven para ello. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí si siempre voy a ponerlos a hacer resúmenes en tarea? Si en la clase van a ser dictados y simplemente van a hacer otra vez una conclusión, un resumen o un ensayo. ¿Cómo va a estar mi grupo? Enfadado, aburrido. Ay, no me... ¿Qué habilidades les estoy dando? ¿Qué está pasando con su hemisferio cerebral? Se empiezan a alentar. La creatividad se pierde. Sin embargo, si nosotros ponemos a bailar, ponemos a hacer talleres de dibujo, de mecánica, dice la compañera,
de corte y confección, si a lo mismo nos ponemos a decorar, a adornar el salón, a hacer poesía, a jugar, ¿qué estamos desarrollando en ellos? Mayores inteligencias, mayores habilidades y conocimientos. Estas son las inteligencias múltiples dentro de la vida. Antes no era así. Antes era, ay, vayan y hagan, y vamos a decorar, ya traje, pues peguen lo que ya les traje. Ahora no. Ahora se invitan a los alumnos a desarrollar sus actividades, sus manualidades, para que ellos lo peguen en el salón, para que ellos lo entreguen como un producto el día de la mamá, el día del padre, el día del niño, etc. Para eso sirven estas inteligencias múltiples. Y Garner rompe con el esquema tradicional del conductismo de lo que era la inteligencia. ¿Qué era la inteligencia en el conductismo? Yo te enseño, tú memorizas igual. Y lo vas a usar cuando yo quiera. ¿Se acuerdan que lo vimos así? El alumno simplemente absorbe, pero no participa, no opina, no puede dar un aprendizaje maestro. Aquí Howard Gardner nos invita a hacer lo contrario y a fusionarnos con el conductismo. Le da un nuevo concepto o significado a las inteligencias, porque existen diferentes capacidades humanas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Con esto podemos reconocer la existencia de la creatividad en la música, en lo plástico, que son las artes plásticas, las habilidades del cuerpo, del liderazgo, del trabajo en equipo, también de tomar decisiones, de la valentía, de lo biológico. Por ejemplo, la biología, hay habilidades como habilidades de examen y habilidades. Tú vas a ser un gran biólogo, un gran zoólogo, un gran veterinario, tienes la habilidad. Para eso nos sirven estas inteligencias. El concepto de inteligencia se ha reservado exclusivamente para cuestiones asociadas al lenguaje y los números y ha dejado de lado lo de reconocer. Gardner nos dice, a ver, la inteligencia sí ocupa el lenguaje, se ocupa la memorización, se ocupa los números, se ocupa la cognición, se ocupa el conductismo. Sí. Pero, ¿qué sucede cuando existe el constructivismo? La revolución ya la vimos, comienza con el desastre conductista, ¿no? Rompe con ese esquema. ¿Y qué nos invita al constructivismo? A ser creativos, a que el alumno haga sus propias cosas, a que desarrolle su creatividad, a que sus hemisferios sean más desarrollados también. Entonces, las inteligencias, ¿qué son? Son nuestras propias capacidades humanas, aquí dice claramente. Eso es lo que significa inteligencia. En otro orden de ideas, otras capacidades humanas, tenemos un talento, habilidad, competencia, destreza, ingenio, la lógica matemática, lo que vimos anteriormente, el lenguaje más desarrollado, hay quienes aprenden más idiomas que nosotros, hay quienes son más matemáticos, etcétera, y la expresión de inteligencia. Vemos aquí la imagen, si se fijan, cómo está ahí la idea, el cerebro, qué pueden hacer, cómo me tomo un café, cómo preparo mis cosas. Eso es una inteligencia. Y expresa una capacidad que opera de acuerdo con sus propios procedimientos, sistemas, reglas y sus bases biológicas propias, que son los hemisferios cerebrales y la creatividad. Desde un punto de vista más teórico, este tema nos sirve para resolver sobre el estatus de inteligencia de una capacidad. Por ejemplo, cuando vemos un niño o tiene muchos hijos y se dan cuenta que son muy buenos dibujando, ustedes se han dado cuenta en eso. Otros son muy buenos explicando un tema. Otros tú le preguntas dinosaurios y te empieza a hablar de los dinosaurios. Los dibujan, los colorean muy bien. Hay niños que desarrollan más el baile, que de chiquitos ponen a bailar y baila la tu abuelita, ya está, baila, bien contento, bien sonriente. Y hay quienes ven que dentro del preescolar desarrollan más sus habilidades psicomotrices. ¿Qué es la psicomotricidad? Las figuritas que ponen a hacer bolitas y palitos y rayitas y recortar y pegar bolitas y pegar y hacer cadenitas, esa es la psicomotricidad. La fina es esto, cuando ya utilizamos los dedos que nos decían, hagan unos cubitos. ¿Sí se acuerdan de los cubitos en la primaria? Les tocó hacer los cubitos de 1 centímetro o de 2 centímetros y allá andábamos renegando, pegando cubitos. Esa es la psicomotricidad. Y las habilidades de nuestras inteligencias nos lo piden. A ver, ¿cómo voy a hacer yo un puño de cubo? Necesito que ver la figura. Necesito desarmar una caja de cartón para ver cómo se hace. Entonces ustedes así lo hacían. O ponen a los niños a hacerlo así. Mamá, ¿cómo hacer cubitos? Ay, ya ni me acuerdo cómo se hacen los cubos. O un rectángulo, un triángulo. A ver, déjame busco algo que sea parecido y lo desarmamos y lo armamos en minutos.
y copiamos la imagen tal cual. Es como cuando vemos un vestido y decimos, ya me vi con ese vestido en el hospital, entonces les ha tocado, me gusta este vestido, pero lo voy a combinar con qué zapato, con qué abrigo, con qué brazalete, con qué cinturón, y empezamos a hacer combinaciones. Ya nuestra mente nos pone a imaginar y a crear lo que queremos. Ahí utilizamos la creatividad, utilizamos nuestros hemisferios y utilizamos nuestras inteligencias múltiples, que es lo visible, lo espacio-temporal. Cuando vemos nuestra imagen, así como lo vemos en un espejo. Ah, ya me vi, no me queda ese vestido, que me va a ver bien feo, mejor compro otro vestido. Y vamos viendo. Eso es lo que nos marca aquí, chicos, como una inteligencia, porque nos da la capacidad también para resolver problemas, para poder tener lo que es una síntesis. ¿Sí saben lo que es una síntesis, chicos? ¿Saben lo que es hacer una síntesis? Como un resumen, ¿no? O lo más importante de algún. Ajá, pero con mis propias palabras a manera constructiva. Por eso les pongo las preguntas. De manera constructiva, responden las preguntas. ¿Sí se han fijado en eso? Estoy checando sus inteligencias y todo, su constructivismo. Una síntesis es eso. Es como cuando les dije, ay, mira, el conductismo yo lo entiendo así, así, y lo apuntamos. Y nos evitamos cuántas diapositivas, un montón de diapositivas. Porque la síntesis es lo que tú ya aprendes y lo desarrollas más simple, con tus propias palabras, lo construyes y lo guardas cognitivamente. Para cuando te pidan tu opinión, tú puedes darlo. Igual aquí, las inteligencias para eso nos sirven, para hacer más síntesis. Pues, por ejemplo, yo les decía de la línea de tiempo, ¿no? Que les platiqué, que ya ni me acordaba y que yo, ¿cómo lo hago en computadora? Y ahí toda la noche pienso y pienso y pienso en día. Y hasta que mi cerebro me dijo, a ver, espérate, busca un tutorial de YouTube y hazlo tal cual, o modifícale de acuerdo como lo viste más o menos. Ya mi imaginación me dijo, mira, algo así, ponle este color, pruébale de esta forma, ponle imágenes, ponle acá la línea de tiempo, ponle eso. Eso es una inteligencia múltiple. Porque si ustedes se fijan, hay personas que dicen, ¿cuál es tu color favorito, Elido? ¿El rojo? El rojo. A mí me gusta el rojo y el negro. ¿Cuál es tu color favorito, Eduardo? Mándeme otra vez. ¿Color favorito? Mi color favorito. Pues así uno como tal, la verdad no tengo. Yo pienso que más bien los colores como oscuros. ¿Te gusta el oscuro? El negro y el azul también, digamos. Sí, también puede ser un rojo muy oscuro, son muchos los oscuros. ¿Sí se ha fijado que cuando hacen sus tareas los utilizan los colores que les gustan? A ver, ¿Se han mande. dado cuenta? ¿Sí se han percatado que cuando hacen una tarea, el cerebro y esas cosas, usan esos colores? Sí, ¿Sí, verdad? Eso es Pues yo, por inteligencia. Eso es yo, inteligencia. por ejemplo, ahorita acabo de hacer una tarea maestra, bueno, del mapa conceptual. Ajá. Y yo, por ejemplo, cuando hago tareas así a mano, Ajá. me gusta usar muchos colores, pero al contrario, no, que no sean tan oscuros. Me gusta utilizar colores Claro. chocantes, llamativos o que sean, Ajá. Pero siempre, que resalten. ajá, pero sí se fijan que utilizamos los colores nuestros favoritos siempre en la ropa, en los bolsos, en los zapatos, en fin. Ese es un punto de vista acerca de la inteligencia que más desarrollamos, porque guardamos esa imagen, guardamos ese recuerdo de algo y lo vamos arrastrando, el aprendizaje significativo. Pero dentro de nuestras inteligencias nos ayuda muchísimo y determina, por ejemplo, el compañero de lo musical, hay quien les gusta el baile, es muy bueno en el baile, o con las matemáticas, que vamos a ver poco a poco acerca de esto. Y bueno, en la síntesis para eso nos sirve. Sintetizamos todos los colores, hagan de cuenta los que tenemos toda esa gama, todos esos Prismacolor, esos colores. Inclusive cuando ven las chicas, cuando vemos los maquillajes, lo primero que vemos son los colores que nos agradan. Ay, tiene el color que me gusta, pues me lo llevo. Porque la inteligencia guarda esos recuerdos y esos gustos. Y eso lo vamos a utilizar para nuestro día a día. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Un poquito más así. Está medio extraño, pero créanme que es un tema muy inteligente. Es un fenómeno, las inteligencias múltiples, que renovó la manera de trabajar dentro de la educación y la manera de nosotros como maestros para darnos cuenta cómo debemos de respetar cada forma de trabajar de cada uno de ustedes. Porque yo les decía, hay quienes desarrollan un super cerebro o que tienen una super tarea,
Hay quienes explican súper bien, hay quienes son muy breves, hay quienes explican y le dan vueltas y como yo, ¿no? Trato de dar vueltas y vueltas, explicar. Y hay maestros que no, que nada más te dicen de una forma y así es, como se puede conducir. Las inteligencias múltiples nos ponen a darnos cuenta que existen diferentes formas de enseñar y diferentes formas de trabajar con ellos. Va a haber momentos en los que yo les decía, les voy a poner a hacer el juego de la tienda, les voy a poner a hacer un cerebro, les voy a poner a hacer una maqueta, les voy a poner a hacer un ensayo, un resumen, variar. Si ustedes se fijan, trato de variarles la tarea. Que una red semántica, que un mapa mental, que el cerebro, que una tabla, que un juego comparativo, que un resumen y que una conclusión, para que ustedes desarrollen sus habilidades. Yo he visto quienes sí son muy buenos y ustedes se van a dar cuenta y dicen, ay, me gustó mi red semántica. Sí, ya supe hacer una red semántica y me gustó. Ahí tienes una habilidad, ahí tienes una inteligencia, que es el de las figuras, cómo acomodar figuras, cómo organizar. A eso se refiere. Como parte del exigente y arduo trabajo del autor que es Howard Gardner, la contemplación de la existencia de una inteligencia no podría establecerse de manera especulativa, bajo el simple interés de un científico. A cambio de esto, se impone la tarea de establecer la existencia de cada inteligencia, sujetando su importancia para el ser humano desde la dimensión biológica, la psicológica y la cultural. Van las tres. O sea, nuestra esencia es esto, para que quede un poquito más claro. Biológicamente, ¿quién soy? Psicológicamente, ¿quién soy? Y culturalmente, ¿quién soy? Para que lo apunten ahí. Aquí está. Lo biológico, lo psicológico y lo cultural. Dimensiones estas que se expresan en los 8 criterios que examina antes de confirmar cada inteligencia. No crean que las inteligencias se sacaban de la mano. No. Se examinó. Esta persona tuvo y estuvo observando, y estuvo determinando dentro de una escuela y dentro de esos exámenes psicométricos que le decía de inteligencias para darnos cuenta que existe esta variación de criterios, estos 8 tipos de inteligencias que determina nuestra manera de desarrollarnos constantemente. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, chicos? ¿Todo bien? Vamos a ir Maestra, yo tengo una duda. a ver, adelante. ¿Quién es? ¿Marco? Sí, A ver, Marco, ¿cuál es tu duda? yo comencé a estudiar la licenciatura en nutrición Ajá. y en una ocasión el grupo lo dividieron en equipos para hacer unas demostraciones de lo que es la comida italiana, la comida francesa y así diferentes países, la gastronomía de cada país. Entonces, digamos que había un compañero que pues era el cerebrito del salón. Al momento de hacer las presentaciones, pues a él le tocó otra cultura le tocó otro país. Ajá. Al momento de pasar a la cultura francesa, el equipo comenzó a exponer acerca de la cultura de la comida de Francia y salió el saludo del Bon Appetit. Entonces, nadie supo, el maestro preguntó, ¿ustedes saben de dónde deriva ese término de Bon Appetit? Nadie supo, excepto él. O sea, ese compañero, aparte de hacer su investigación de su país, se dio a la tarea de investigar todos los equipos y él supo contarnos a todos la historia del Bon Appetit, o sea, se remontó hasta donde pudo para contarnos a todos el Bon Appetit. Hasta el maestro se quedó con la boca abierta, o sea, como con la capacidad de ese alumno que tuvo para hacer su trabajo, más aparte las de los otros países, la gastronomía, o sea, todos nos quedó así como que, híjole, qué fácil adquiere el aprendizaje. Sí, esa es una parte, como hemos visto, Marco, de los hemisferios, de la creatividad, pero existen las inteligencias, de hecho, por eso te digo, existen estos tipos de exámenes, y los vamos a ver viendo poco a poco en las últimas clases. Tenemos todas las tenemos, pero lo que yo les decía aquí claramente, aquí adelantito, lo cultural y lo social a veces, lo vimos anteriormente, a veces nos bloquean. Y a veces las ganas de querer hacer más, las ganas de tener esa inteligencia, cuando vimos otro compañero de nuestra sociedad, de tu compañero de nutrición, él tiene muy desarrollada la intra y la interpersonal. ¿Por qué? Porque su cerebro pues trabaja, no digamos que más rápido que nosotros, pero tiene el proceso de almacenamiento más lógico, matemático, digamos así,
Y el interés, o sea, también, dice, es que un maestro tiene que tener la habilidad de todo, lo que yo les decía, tenemos que tener todas. ¿Qué tal si, por ejemplo, a ti, Marco, te toca dar un taller de baile, un taller de danza, y dices, es que yo no sé bailar, sabes, tienes la habilidad, tienes la inteligencia. Ahora tienes que buscar la destreza y la forma de aprender para poder desarrollar esa clase. Yo le digo porque a mí yo decía, lingüística en la universidad, qué materia tan fácil. Me cae bien gorda la de redacción. No, siempre llevé redacciones desde la primaria. Y Gucci, no, ya, a lo mejor me desarrollo en 3 años. Y al momento de trabajar, pero nuestra, pues tenemos lingüística y tenemos redacción. ¿Te interesa dar clases o no? Y yo dije, bueno, pues ya. Y ahí tuve que volver a retomar y agarrarle el gusto con mi compañero y investigar y desarrollar para poder volver otra vez, porque culturalmente me dicen, la lingüística es una teoría, es una materia, la van a llevar en segundo. Es medio enfadosita, pero es muy interesante. Entonces, las inteligencias son chicos, lo que les decía, lo biológico, lo psicológico y lo cultural. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada de las matemáticas? Que psicológicamente, ¿qué nos dicen? Matemáticas fuchi. No, matemáticas bien difícil. No, hijo. No, Eduardo, vas a reprobar. No, Marco, muy difícil. No, ni sabes, el maestro. No, o sea, te empiezan como a machacarte a decirte que estás mal, que no te va a ir bien. Pero Maestra, como a meterle miedo. es el miedo. Y como les dije en mi ejemplo, ¿no? Cuando me dicen, quítate ese miedo. ¿Qué te pasa? Pasas física y química, que es muy difícil, pero pruebas matemáticas, ¿qué te está pasando? No, pues es que lo que me habían dicho, quítate eso, pierden el miedo, ¿sí? A eso se refiere. Y las inteligencias van de la mano. Todo ser humano es inteligente, hasta los animalitos son inteligentes, si ustedes se dan cuenta, organizados, nosotros también. Que socialmente nos quiten esas habilidades, pues ya es otra cuestión, ¿no? Los criterios para la inteligencia son los siguientes. Nos dice aquí, para fundamentar su teoría, el autor plantea que para una inteligencia puede ser considerada como tal que se deben de cumplir ciertos criterios. 1, el potencial aislado por daño cerebral. 2, una historia evolucionista de las habilidades. 3, la identificación de unas operaciones o habilidades básicas. 4, sustentabilidad a la codificación en sistemas simbólicos. 5, poseer una historia evolutiva. 6, estudios en poblaciones excepcionales como los retrasados mentales, los prodigiosos, entre otros. 7, apoyo en tareas experimentales en psicología. Y 8, apoyo en hallazgos psicométricos. Que lo que decía la número 8 es la que nos ponen a eso. Él se basó en todo esto. Todos estos son criterios que se deben de tomar en cuenta para determinar algunas inteligencias múltiples. Como por ejemplo cuando pasa el daño cerebral. ¿Se acuerdan que les platiqué la semana pasada que existen casos en los que le sucede un accidente a alguien y se les daña el hemisferio izquierdo, el lógico matemático, el analítico? ¿Y qué pasa con el cerebro del hemisferio derecho, con esa parte? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les dije, chicos? ¿Se acuerdan? A ver, Juanita, ¿te acuerdas lo que les dije? ¿Cómo, maestra? Que cuando vimos el hemisferio cerebral la semana pasada, ¿se acuerdan cuando les dije que cuando pasa un accidente neurocerebral o algo en el cerebro del hemisferio izquierdo, qué sucede con el hemisferio derecho? No, no recuerdo. ¿Qué le pasa? ¿Alguien se acuerda? Pere, a ver, dime. Si mal no recuerdo, el hemisferio derecho trata de cubrir las funciones del lado del hemisferio izquierdo. Por lo Exactamente. tanto, desarrolla muchas otras habilidades o desarrolla cosas nuevas. Por ejemplo, como usted ponía de ejemplo, se daña el hemisferio izquierdo o es un ejemplo, digamos, es el que controla cierta parte de nosotros, pero el lado derecho desarrolla otros. De ahí que muchos desarrollan un talento a la pintura, muchos otros. Exactamente. ¿Sí han leído el caso de Albert Einstein? ¿Sí lo han leído la historia de Albert Einstein? Tenía autismo. No, maestro. En parte de su hemisferio derecho, en la parte de lo que era la socialización y ciertas cosas, no estaba bien desarrollado. Pero desarrolló el hemisferio izquierdo. Y él reprobó en la primaria y lo expulsaron de la escuela porque un niño que no sabía, que era un tontito, le decían así. Pero él desarrolló con el tiempo el lado izquierdo. Y vean en lo que se convirtió él. Por ahí estuvo un personaje que acaba de fallecer, creo que fue el año pasado,
una persona que era muy inteligente que estudió en silla de ruedas. ¿Sí han visto ese personaje? Que es el creador de la computadora, el creador del internet, el creador de muchas cosas. Él perdió el Sí. hemisferio derecho por ese daño cerebral, pero desarrolló el lado izquierdo.